Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y los saludo con mucho cariño el día de hoy. En esta sesión hablaremos del primer libro de una saga, como una manera de acercarnos a los libros y encarretarnos con esas historias que nos pueden llevar a uno, dos, tres, cuatro y hasta más volúmenes. Démosle play. Vamos a iniciar en el mundo de las sagas con el track número 1, con una saga fantástica pensada para los niños, para los jóvenes lectores. Les hablo de las Crónicas de Narnia con la primera entrega, que es El León, la Bruja y el Ropero, un libro que salió publicado en 1950. Sé que para quienes ya se han acercado a esta saga dirán, no, pero Andreina, ese libro dentro de la cronología de la historia no es el primero. Lo sé, dentro de el tiempo de la narración es el sobrino del mago, pero vamos a irnos con el primero publicado, que es el que nos introduce en este mundo de Narnia. En El León, la Bruja y el Ropero, 4 niños, los hermanos Pevensey, han dejado Londres a causa de la guerra y se han ido a refugiar a la casa del profesor Kirk, una casa extraña que tiene muchas habitaciones, que es como estas mansiones antiguas. El mismo profesor es ya un personaje que con sus peculiaridades que recibe a los niños, pero que no tiene con ellos como una cercanía. Y un día ellos, cansados como de esta monotonía en esta casa, deciden empezar a recorrerla. Y Lucy, la pequeña de estos 4 hermanos, consigue en una habitación un ropero que ocupa esta estancia. Es el único mueble que está allí. Y ella lo abre, se introduce en el ropero, ve que hay muchos abrigos y poco a poco empieza a notar que el espacio de este ropero es mucho más amplio de lo que se ve por fuera. De hecho, bueno, los chicos estaban jugando y ella se esconde ahí. Pero voy a tratar de no hacerles spoilers, aunque sé también que como se conocen las películas y esto hizo que esta saga recobrara como ese nombre, quiero centrarme de pronto en aquellas personas que se quieren acercar a leer esta historia, aunque de pronto conozcan la trama o la hayan escuchado por las películas. Entonces, Lucy entra en Narnia, entra en este país que está totalmente cubierto de nieve. Y aquí lo interesante es que Lucy es la más inocente, es la chiquita, la que tiene a flor de piel la imaginación, y para ella es encontrarse en este mundo lejos de ser como una causa de susto o de temor. Por el contrario, ella es aventurera y empieza a explorarlo, y entonces conoce a un amigo que hace en este mundo, que es el señor Tumus, un joven fauno. La lleva a su casa y le habla un poco de lo que es Narnia. Aunque este personaje tiene como unos planes ocultos, al final ese corazón dulce de Lucy lo hace recapacitar y la ayuda a salir de este lugar para que no corra ningún peligro. Pues aunque Narnia está toda cubierta de blanco y se pensaría que es todo un paisaje de postal invernal, lo cierto es que en este triste país la Navidad no llega hace muchos años y siempre es este helado y frío invierno a causa de la bruja que se ha apoderado de estas tierras. Lucy retorna a la casa, le cuenta a sus hermanos lo que ellos han visto y por supuesto le dicen, no, oye, como que tú estás muy pequeña, te lo estás inventando. Y su hermano Edmund, que es uno de los personajes que va a tener una mayor desarrollo de su arco de personaje, es el que más va a cambiar en esta travesía. Al principio se comporta bastante odioso con ella, y sus hermanos Peter y Susan, que son los dos mayores, eh, riñen un poco con él. Al final Edmund termina también acercándose a este mundo de Narnia y lo
allí se conoce con esta bruja. Entonces ya van a tener acá dos personajes que entran a Narnia, pero cada uno con una visión diferente de qué es lo que ocurre en este lugar. Le cuentan a sus hermanos y ellos finalmente deciden aventurarse. Y aquí va a entrar en escena, por supuesto, porque esta es una historia de aventuras, es una historia creada para que los niños se acercaran a estos sentimientos mágicos, a estas tierras donde ellos podían ser los protagonistas de unas historias poderosas y van a conocer al gran león, a Aslan, el rey de estas tierras, como el rey supremo de estas tierras. Y él es la persona que les va a ayudar a ellos a encontrar en su interior todas esas fortalezas y esas cualidades que ellos tienen para jugar un papel fundamental en el destino de este país mágico. Allí hay una profecía y por esto la bruja no descansará hasta tratar de atrapar a estos 4 hermanos. Esto hace este tipo de elementos, país mágico, un rey benevolente, una bruja malvada, unos niños que se van a convertir en héroes en esta historia, es lo que le ha permitido a Narnia llegar al corazón de millones de niños desde su publicación, porque como les he comentado en anteriores videos, son este tipo de historias donde los más pequeños se sienten identificados y juegan a que ellos mismos pueden ser estos personajes, no solamente por las aventuras que van a tener, sino por esa grandeza que hay dentro de ellos que hace que los niños conecten con estas historias y por eso se las recomiendo como una saga especial para niños y jóvenes. Hay un dato particular con este libro. Tiene una de las dedicatorias más bonitas que he leído en libros de este tipo y es que el escritor C.S. Lewis se la dedicó a su ahijada Lucy, pero él duró muchos años construyendo esta historia y entonces en la dedicatoria le dice algo así como para la Lucy, que tal vez cuando lo lea ya va a ser mayor, pero que incluso los mayores requieren volver a estas historias de cuentos de hadas porque es en este momento donde nos da como la esperanza de algo mejor y eso me parece que es algo muy bello dentro del libro, ese sentimiento, esa intención que tenía el autor para dejar una historia que conmoviera a pequeños y a grandes. Así que les recomiendo Narnia con el león, la bruja y el ropero. Y si muchos de ustedes han escuchado, ya para cerrar este capítulo, si muchos de ustedes han escuchado que Aslan es como una personificación de Jesucristo, lo cierto es que se ha tejido como una leyenda urbana alrededor porque hay quienes aseguran que esto es así por la fuerte convicción religiosa del autor y otros dicen que por el contrario, esto generó una pelea entre C.S. Lewis y su amigo Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y que este hombre le dijo que efectivamente se trataba de una personificación y como un tema religioso y que esto generó como una riña entre ellos dos porque C.S. Lewis decía que no, pero esto hace parte de estos temas que se generan alrededor de libros que se vuelven famosos con el tiempo y que a los lectores nos gusta tener como este tipo de chismecitos. Vámonos ahora en el track número 2 con esta saga de terror gótico y lo sobrenatural que ha dado de qué hablar en los últimos meses y les hablo de la saga Blackwater del autor Michael McDowell. Este libro es La Riada y es el primero de esta saga que fue publicada en 1983 y el autor fue muy importante dentro de este tipo de literatura que era de bolsillo. De hecho, esta saga la escribió y su condición para publicarla era que los 6 volúmenes se publicaran con una diferencia de un mes. Así que esto enloqueció a sus fanáticos.
un hombre que ya tenía un recorrido como autor y que de hecho colaboró de manera importante con Tim Burton en Beetlejuice y en Pesadilla antes de Navidad. Así que bueno, ¿de qué va La Riada? La Riada es la historia de un pueblo que se llama Perdido, que cerca a los días de Pascua de 1919 sufre una riada, una inundación. El pueblo queda bajo metros de lodo de las aguas negras de estos ríos de Perdido y Blackwater que se han unido y han llevado a esta catástrofe en este pequeñísimo pueblo, porque si se llama Perdido, pues no puede ser una cosa sino por allá en el fin del mundo, o para la novela en el fin de Alabama, o muy por allá, muy escondidito. Y aquí Oscar Kasky, junto con su ayudante, un hombre negro, están recorriendo por las aguas el pueblo en una balsa, se asoman a un hotel, al hotel del pueblo, y que creen pues que allí hay una mujer sentada ahí en la cama, como si no estuviera rodeada de estas aguas turbias, con este montón de animales muertos alrededor. Ella es una pelirroja, bella, enigmática, que la única explicación de que da para haber estado allí en medio de la nada prácticamente es que se quedó dormida y que estaba esperando que alguien la rescatara. Y por supuesto llega este hombre con toda la pinta sureña de caballero y yo te rescato, yo te llevo a donde están las familias asentadas en los refugios. Así que esta mujer se va con Oscar. Y si ustedes alguna vez su novio los ha llevado a conocer a su suegra, podrán entender esta animadversión que se genera en dos mujeres desde el momento en que se ven. Hago la salvedad, si no tienen una buena relación con la mamá de su pareja. Entonces, esto es lo que se ve. Mary Love desde el principio duda de esta mujer, no le gusta, siente que algo muy extraño va con ella, pero lo cierto es que Mary Love, como todas las mujeres de este pueblo, son las dominantes. Los hombres lo tienen claro. Allá en ese pueblo las que mandan son las mujeres, y Elinor, que es esta pelirroja, no se va a quedar atrás en esa capacidad de atraer y de ejercer su dominio soterrado sobre los hombres Kasky. Y aunque no sabemos cuál es la intención de las acciones de ella, por qué hace lo que hace, lo cierto es que como lectores decimos, ¿cómo es posible que los demás personajes no se den cuenta de cómo se están creando esta telaraña alrededor de ellos y que Elinor con una paciencia quirúrgica va a lograr su objetivo? Y el libro queda en el punto donde como lectores decimos, ¿qué? ¿En serio fue capaz de hacer eso? Aunque, como les insisto, no tenemos todavía claro ¿por qué? ¿Cuál es el motivo para que ella esté tan interesada en estos ricos aserraderos de esta población? Si ustedes lo quieren saber, si se quieren devorar un libro en 2-3 días, esta es la historia para que se enganchen con una saga que ha tenido las mejores críticas y por eso se las traigo en el track número 2. Avancemos ahora en el track número 3 con El silencio de la ciudad blanca, el primer libro de la trilogía La ciudad blanca, escrita por la autora española Eva García Sáenz de Urturi, una escritora que a lo largo de los últimos años ha aumentado en su reconocimiento, en la capacidad que tiene para armar estas historias que envuelven a los lectores, sobre todo aquellas que están impregnadas de todos los elementos históricos que resultan atrayentes para quienes quieren una buena narrativa
rodeada de leyendas, de mitos, de personajes ancestrales. De hecho, ella ganó el premio Planeta 2020 por su novela Aquitania. Pero de la que vamos a hablar hoy es de El silencio de la ciudad blanca. ¿Qué sucede en esta novela? La novela se desarrolla en Vitoria-Gasteiz, que es la ciudad natal de la autora. Y cuando como lectores nos acercamos a esta novela, entendemos esta capacidad que tiene ella para describir su ciudad. No deja de darnos pistas, de pincelarnos los murales de la ciudad, la gastronomía, las relaciones sociales que se dan en esta localidad, las relaciones familiares, aquellos valores que rodean a la sociedad de esta Vitoria-Gasteiz. Y allí, un día, aparecen dos personas asesinadas en una posición extraña y esto prende de una las alarmas en las autoridades porque las similitudes que encuentran con este crimen remiten a una serie de asesinatos que ocurrieron hace 20 años. Y justo pasa en el momento en que la persona que fue condenada por estos asesinatos va a salir unos días de permiso de la prisión. Así que las autoridades temen que se trate de alguien que quiere manifestar como esta admiración por este asesino, que pueda ser un imitador o que incluso sea el mismo asesino el que esté moviendo los hilos fuera de la cárcel para recordarle a los vitorianos que él sigue presente en sus vidas. Las personas que estarán a cargo de la investigación serán los detectives Unai Ayala y su compañera Estíbaliz. Unai es experto en perfilación criminal y Estíbaliz es experta en las víctimas. Así que estos dos tendrán que enfilar toda su sabiduría y sagacidad para descubrir rápido a la persona que está detrás de este crimen, porque si se trata de alguien que quiere emular lo que sucedió hace 20 años, muy posiblemente llegarán nuevos asesinatos. Y aquí es lo que como lectores vamos a empezar a armar este rompecabezas que es típico en este tipo de novelas policíacas, de quiénes son los sospechosos, de si sus motivaciones serían lo suficientemente fuertes para hacer toda esta parafernalia que se da alrededor de los asesinatos, porque remiten incluso a ritos de paganos de esta población, de su historia, y esto hace que estemos ahí como alertas a cada elemento que se va soltando. El narrador va dejando migas, migas, migas para que nosotros estemos muy alerta en la lectura y no nos perdamos y podamos descubrir quién es el asesino y cuál es la motivación para orquestar estos asesinatos que tienen en vilo las fiestas de esta población. Y acá también hay algo que es importante en esta novela y es la relevancia que se le da a las relaciones familiares. Unai tiene una cercanía bastante estrecha con su abuelo, un hombre casi centenario que tiene la sabiduría del campo, de los años y que ayuda a su nieto en encontrar de nuevo el rumbo, porque es muy típico también en este tipo de narrativas que el detective esté traumado. O sea, no hay forma de que un detective tenga una vida ejemplar, amorosa, tranquila, con todos los elementos de la madurez emocional. No, pareciera que estos personajes tienen que estar también muy hundidos en su interior para poder identificar esa sombra en las otras personas y dar de esta manera con el asesino.
y aquí cada personaje, Unai, Estíbaliz, los compañeros policías, el mismo asesino, cuando nosotros sepamos quién es, está trabajado con profundidad. Y el libro además tiene la particularidad que está contado a dos tiempos, en presente, cuando se está investigando estos asesinatos, y va al pasado también cuando nos va a dar todo el panorama que rodeará al asesino y que como lectores podamos comprender cuál ha sido la motivación para cometer estos crímenes brutales. Y en el presente está contado desde la perspectiva de Unai. Así que nos vamos a meter en su mente y en sus ganas de poder descubrir en esa ansiedad que le genera toda esta historia. Y por eso les recomiendo en el track número 3 a El silencio de la ciudad blanca para que nos encarretemos con esta saga. ¿Quieres encarretarte con estas sagas? Mira lo que nos cuentan. Llegamos al final de esta sesión donde he tratado de darles 3 opciones distintas para engancharnos con una saga, y muy al estilo de la idea de este canal es darles una saga para niños y jóvenes, otra totalmente diferente dentro del mundo gótico y sobrenatural, y terminamos con una de narrativa policial. Los 3 libros del que les hablé fueron El león, la bruja y el ropero, de la saga Las Crónicas de Narnia. Pasamos a La Riada, el primer volumen de la saga Blackwater, y pasamos a El silencio de la ciudad blanca, de la trilogía La ciudad blanca. 3 tipos de historia para 3 públicos diferentes, o incluso para quienes les gusta estar aquí y allá y tener de lo mejor que nos puedan dar los distintos géneros literarios. No es más por hoy. Recuerden suscribirse al canal. Para mí es importante poder conocer cómo reciben ustedes este contenido, si los libros que les presento cada semana son atractivos. De esta manera también puedo mejorar y traerles a ustedes contenido de valor. Así que me encantará leerlos en comentarios. Comparte este video con aquellas personas que ustedes sepan que estén buscando una saga para iniciarse en el mundo literario. Y recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.